Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Eustelia Caicedo. Soy estudiante del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y la idea de hoy es traer el tema organizaciones no gubernamentales que influyen en la soberanía con sus dictámenes. Antes de empezar, quiero hacer una confesión honesta. Vivimos en un tiempo donde escuchamos hablar constantemente de soberanía, de dictámenes internacionales, de organizaciones no gubernamentales, y sin embargo casi nunca nos detenemos a pensar qué significa realmente que un grupo de personas, sin ser un gobierno, puedan condicionar las decisiones de un Estado. Este video es el resultado de una investigación seria, de nivel doctoral, sobre un tema que parece abstracto, pero que toca la vida cotidiana de millones, como las ONG internacionales. Con sus dictámenes influyen en la soberanía de los países. ¿De qué se trata? Cuando hablamos de organizaciones no gubernamentales, las llamadas ONG, no nos referimos a cualquier agrupación. Hablamos de entidades internacionales con sede en distintas partes del mundo, con presupuestos millonarios, con presencia en más de un centenar de países y sobre todo con una capacidad enorme para producir dictámenes, informes anuales, reportes temáticos, índices comparativos, pronunciamientos públicos e incluso presentaciones como amigos del tribunal ante cortes internacionales. Estos dictámenes no son leyes. Ninguna ONG tiene autoridad legítima, pero sí tiene algo que en la práctica puede pesar más que una ley: legitimidad moral, visibilidad mediática y presión reputacional. Cuando hablamos de soberanía, no nos referimos al concepto decimonónico de un Estado aislado que hace lo que quiere dentro de sus fronteras. Hablamos de la soberanía del siglo XXI, un concepto que incluye la capacidad efectiva de un gobierno para tomar decisiones sobre su territorio, su población, sus recursos naturales, sus políticas públicas, sin coerción indebida de actores externos, sea estos estados, corporaciones o sí también ONGs. El video entonces va a responder tres preguntas. 1. ¿Quiénes son estas ONG y qué tipos de dictámenes emiten? 2. ¿Cómo y por qué esos dictámenes determinan influyendo en decisiones soberanas? Y 3. ¿Esto es positivo, negativo o depende y vale la pena entender por qué? ¿Por qué es relevante e importante? Esta pregunta es la que a mí personalmente me parece más importante. Imaginemos algo cotidiano. Tú lees las noticias y ves: Amnistía Internacional denuncia que en el país X se violan derechos humanos. O Transparencia Internacional coloca al país J en el puesto 150 en su índice de corrupción. O piden sanciones contra el gobierno Z. ¿Qué pasa después? Pasa algo. Cambian relaciones diplomáticas, se congelan ayudas, se activan investigaciones internacionales, se desgasta la credibilidad de un gobierno frente a su propia ciudadanía. Y esto es clave. Se reconfigura lo que un Estado puede hacer sin pagar un costo político altísimo. Esto es relevante porque la soberanía es un mundo interconectado. Ya no se defiende solo en las fronteras, se defiende o se rocina en los informes que se publican en Londres, en Berlín, en Washington y en Nairobi. Es importante porque nos toca a todos. Si un gobierno pierde margen de maniobra soberano por precisiones externas, las consecuencias las paga la ciudadanía en sus derechos, en sus servicios públicos, en su economía. Sí, por el contrario, una ONG legítima y rigurosa denuncia abusos reales. Estamos ante un mecanismo de protección que ningún Estado debería tener. Por eso la investigación doctoral no consiste en tomar partido a ciegas, sino comprender mecanismos, sospechar los efectos y formar un criterio propio. Las ONG clave y sus dictámenes. Aquí entramos al corazón.
6 ONG internacionales que son referentes ineludibles con datos verificables. Amnistía Internacional, fundada en 1961, presencia en más de 150 países. Su dictamen emblema es el informe anual sobre la información de los derechos humanos, publicado desde hace más de 60 años. Su edición en el año 2025-2026 documenta violaciones cometidas por gobiernos y actores armados. Human Brain surgió en 1978 como Helsinki Guide. Publica informes de investigación, informes temáticos por país. Su informe mundial en el año 2025 sobre Venezuela documentó más de 590 agresiones contra defensores de derechos humanos en el año 2024. Transparency Internacional, aquí el mecanismo es distinto. Produce el índice de percepción de la corrupción, un ranking anual de 180 países, aunque técnicamente mide percepciones, no corrupción real. Tiene un efecto práctico enorme, condiciona decisiones de investigación, cooperación internacional y calificación crediticia. Hay literatura académica seria que cuestiona su metodología, pero su influencia es innegable. Freedom House produce los índices de libertad en el mundo y libertad en red, como libres, parcialmente libres o no libres. El problema crítico señalado por múltiples académicos es el sesgo metodológico a favor de democracias liberales occidentales, lo cual ha generado rechazos de gobiernos como el de Hungría, Rusia o China. International Crisis Group, fundada en 1995, no emite dictámenes moralizantes, produce análisis geopolíticos de conflictos con recomendaciones a gobiernos. Subwar-Lin, en el año 2004, identifica 10 regiones en riesgos de escalas bélicas. Las ONGs de Fondo Mundial para la Naturaleza, Greenpeace, CLARS, sus dictámenes técnicos sobre deforestaciones, emisiones, derechos indígenas, clima, han derivado en litigios estratégicos y en cláusulas comerciales internacionales. Hay más. Para ello, en los beneficios sin riesgo y la mirada crítica, beneficios innegables. Han documentado atrocidades que los estados han querido ocultar desde Ruanda hasta Xinjiang. Han protegido a personas perseguidas, como el caso de asilos de disidentes latinoamericanos en los años 70. Han profesionalizado estándares de derechos humanos, medio ambiente y transparencias. Han dado voz a grupos que un estado no escucharía por sí solo. Riesgos y tensiones. Aquí pido tu atención crítica. Asimetría de poder. La mayoría se financia con fondos de gobiernos occidentales o de grandes fundaciones privadas. Esto genera preguntas incómodas. ¿A quién sirven primero? Margaret, en el Active Civil Board, advertía que las ONG sin financiación de grandes donantes simplemente no tienen voz global. Selectividad denuncia a unos gobiernos que son silenciosos ante otros con los mismos o peores problemas. Esto erosiona su credibilidad. Fronteras difusas con las injerencias. Cuando un dictamen va acompañado de amenazas, de sanciones, congelamientos de activos o incluso exclusión de mercados, dejan de ser obsesión y se convierte en prisión soberana de facto. Problemas metodológicos. Los índices como los de Freedom House o Transparency International han sido criticados por su falta de transparencia algorítmica. Una idea del político Steven Grabner, que lleva décadas estudiando esto. La soberanía nunca ha sido un derecho absoluto, ha sido siempre una negociación permanente entre lo que un Estado quiere hacer y lo que el sistema internacional le permite hacer.
Las ONG son hoy uno de los actores más relevantes en esa negociación. Conclusión y cierre empático. Entonces, ¿qué nos llevamos? Que las ONG internacionales con sus dictámenes sí influyen en la soberanía y los estados, y lo hacen por múltiples vías: la moral, la jurídica, la económica, la mediática, que en esa influencia no es intrínsecamente mala ni intrínsecamente buena. Depende de quién la ejerce, con qué financiación, con qué rigor y con qué consecuencia para las personas comunes, que como ciudadanos y ciudadanos informados tenemos derechos y diría deberes. Mirar estos dictámenes con ojos críticos, celebrar cuando exponen atropellos reales, pero también preguntar, verificar, contrastar, y que el verdadero ejercicio doctoral no es defender ni atacar a las ONG en bloque, sino entender el mecanismo, los incentivos y las consecuencias. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco de corazón. Sé que es un tema denso, pero creo que entenderlo nos hace personas más libres, más críticas, más difícil de manipular. Te invito a que sigas investigando, a que no te quedes con una sola fuente, a que leas siempre la letra pequeña. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho, muchas gracias.